Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. Espero que ya hayan recibido sus bosquejos, así que puedes sacarlos junto conmigo y vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy. Seguimos porque queremos seguir hablando acerca de esta cuestión de la madurez espiritual, del crecimiento espiritual. Y como dije al principio, yo no tengo ninguna prisa y tenemos mucho que hablar acerca de este asunto. Por lo tanto, el día de hoy he titulado este sermón Madurando en el Evangelio. Madurando en el Evangelio. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, que así como en lo natural una persona nace y tiene que crecer, y al crecer tiene que madurar. Es un problema cuando no crece, cuando no madura. Espiritualmente, una persona recién convertida tiene que madurar, no puede permanecer siendo un bebé espiritual toda su vida, porque entonces tenemos graves problemas. El día de hoy quiero que vaya junto conmigo al libro de Efesios capítulo 4 y vamos a estar viendo desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Efesios 4, 11 al 16. Y nos dice la palabra de la siguiente manera: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Esto es lo que se conoce como los 5 dones que Jesús dio a la iglesia, aunque para mí son 4, pero vamos a dejarlo entre comillas, 4 o 5 dones que Cristo dio a la iglesia. Los apóstoles, y cuando dice los apóstoles está hablando de los 12 apóstoles que él constituyó. Los profetas son todos aquellos que hablan acerca del nombre de Jesús o del evangelio de Cristo Jesús, que profetizan. Los evangelistas, los pastores y maestros. Yo creo que estos viene prácticamente siendo uno, porque no he conocido hasta el día de hoy un pastor que no sea maestro, que no enseñe la palabra de Dios. Mas sin embargo, sí hay maestros que no necesariamente son pastores, pero un pastor debe de saber enseñar, pues a eso ha sido llamado, a enseñar la palabra del Señor. Ahora note, estos son dones que Dios o que Cristo dio a la iglesia. Veamos cuál es el propósito, por qué Dios dio estos dones a la iglesia. Versículo 12 nos da la respuesta. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Una idea que se tiene por ahí que es muy errada es que nosotros creemos que el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, los pastores y los maestros son los que tienen que hacer toda la obra del ministerio. Y eso no es así. De acuerdo a lo que estamos leyendo, dice que estos 5 dones que Dios ha dado a la iglesia, ¿okay?, tienen ellos la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? De preparar al pueblo de Dios. Es su responsabilidad preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios. En otras palabras, es la responsabilidad de la iglesia en general llevar a cabo la obra de Dios, la obra del evangelio, de la predicación del evangelio. Y dice, y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Ese proceso que acabamos de hablar en el versículo 12, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe
y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos, ¿qué dice? Maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mire qué excelente. Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos o alcancemos unidad en la fe. Que todos creamos lo mismo. Si usted ya se dio cuenta el día de hoy, muchos creemos cosas diferentes. Por eso es que hay diferentes evangelios. Porque de repente algunos creyeron que son más inteligentes que Dios y se inventaron un nuevo evangelio. Pero déjeme recordarle que también encontramos en las Escrituras, si no me equivoco, fue Pablo mismo quien dijo que el que predique otro evangelio diferente al que ya tenemos nosotros en las Escrituras, ¿sea qué? Sea anatema. Que la maldición caiga sobre él. Entonces, debemos llegar a tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Conocemos verdaderamente al Hijo de Dios? Y no estoy hablando solamente de creer o de tener un concepto mental, sino que en realidad conocemos a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Dice que seamos maduros en el Señor. Y por si no lo entendimos, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Yo quiero decirle, aquí en esta tierra va a ser imposible llegar a la plena y completa medida de Cristo, porque vamos a conocerle a Él hasta que nosotros estemos en su presencia. Pero eso no nos excusa de ninguna manera el no crecer, el no madurar mientras estemos nosotros aquí en la tierra. Versículo 14. Entonces, o sea, ya que hayamos crecido, ya que hayamos madurado, ya que alcancemos el mismo nivel de fe, que creamos lo mismo que dice la Escritura, que dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Los niños son inmaduros, pero tienen que crecer. No pueden quedarse en esa inmadurez. De igual forma, espiritualmente, usted y yo no podemos quedarnos siendo todo el tiempo niños espirituales. Que no puede. Pablo les dijo a los corintios que él hubiese querido darles un buen alimento sólido, pero no podía. ¿Por qué? Porque eran niños inmaduros. No habían crecido, no habían madurado espiritualmente. Dice, no seremos arrastrados de un lado a otro. ¿Cuántos están siendo arrastrados el día de hoy por un falso evangelio? No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados. ¿Cuántos están siendo empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas? Mire qué tremendo. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mire qué tremendo. Es que hay personas, hay individuos que desde el tiempo de Pablo estaban intentando engañar a los hijos de Dios, a los creyentes. ¿Cómo? Con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Porque parece, ha oído usted que de repente suena algo parecido, pero si somos nosotros estudiosos, si nos hemos preparado en el Señor, si estamos leyendo las Escrituras, si estamos buscando la dirección del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que suena, pero no es. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles
que parezcan la verdad. En cambio, versículo 15, hablaremos. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos en todo sentido, hasta parecernos más y más. ¿A quién? A Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. En cambio, hablaremos la verdad, que dice, con amor. Pero muchos, porque creen que ofenden con la verdad, entonces no quieren hablar la verdad con amor. Por el contrario, solamente se enfatizan en el amor y el amor y el amor. Pero yo quiero decirle que es cierto que Dios es amor, pero también al mismo tiempo es fuego consumidor. Entonces debemos hablar nosotros la verdad. Porque si no, no podemos crecer en ningún sentido. Si no, no podremos, si no hablamos la verdad unos con otros, no podemos parecernos más y más a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo siempre habló la verdad. De hecho, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Como cabeza, Él es el que dirige, Él es el que manda, Él es el que dice cómo nosotros debemos de vivir. Versículo 16. Él hace, de nuevo, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Mire qué excelente. Es Él quien hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y nos aclara, y cada parte. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Pero si usted como parte del cuerpo de Cristo no está encajando en el cuerpo, usted está estorbando el crecimiento del cuerpo. La función. Nos dice, cada parte al cumplir con su función específica. Usted tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Pero si no está ejerciendo su función específica, porque a usted le parece que usted debería ser ojo, y por eso anda viendo todas las cosas que están malas en el Evangelio, cuando Dios no lo hizo a usted ojo, lo hizo mano para que haga la obra del ministerio. Que dice cada parte al cumplir con su función específica. Me pregunto, ¿sabes tú cuál es tu función específica? ¿Conoces cuál es ese don que Dios te ha dado? Porque unos el día de hoy se creen un Don Juan y por eso andan coqueteando y picoteando a todo el mundo. Al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces, al ayudar, cumpliendo con la función específica de cada uno, entonces, ¿qué es lo que hace? Ayuda a las demás a que se desarrollen. Y entonces, el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Yo recuerdo en mi crecimiento espiritual, yo, déjeme decirle, no nací en una iglesia de sana doctrina. Pero eso no fue un impedimento para que yo buscara, porque yo creo esto con todo mi corazón. Cuando Dios alcanza tu vida, cuando Dios
tiene misericordia de tu vida, cuando Él se manifiesta a tu vida, tiene que haber un cambio. Y ese cambio te va a llevar a ti a buscar un desarrollo espiritual, un crecimiento, una madurez espiritual. No te puedes quedar tal y como estabas desde un principio. Déjeme decirle, una iglesia madura, estoy hablando de una iglesia madura, es la que no persigue no persigue cada nueva moda o la idea populista. Y esto lo vi yo a primera mano. Cuando sabemos perfectamente por las Escrituras que es Dios quien da el crecimiento, pero entró esta nueva onda, esta nueva moda de querer hacer crecer la iglesia, nosotros querer hacer crecer la iglesia cuando es Él el que da el crecimiento. Y por eso empezamos a ver a diferentes modas, diferentes ideas populares en ese momento. Y recuerdo que nos fuimos por un lado a buscar ese crecimiento, diría yo, pero no espiritual, sino numérico. Y probamos una cosa, y probamos otra cosa, y que los grupos pequeños, y que los grupos de hogares, y que las células, y que el G12. Y le sigo, y le sigo, y le sigo, y le sigo. Y esta es la cuestión. Como decíamos el día miércoles, si la cuestión fuera por ver quién tiene más gente en la iglesia, o quién puede reunir el más número de personas posible, el Papa nos gana, no hay duda. El Papa va a algún lugar a visitar alguna nación y son millones de personas que se reúnen a oírlo. ¿Podemos decir entonces que la Iglesia Católica es exitosa por eso? No. Entonces no se trata de esas cosas. Pero la iglesia inmadura siempre anda buscando la nueva moda, aquellas cosas que le puedan permitir, y hemos llegado al punto en esa búsqueda por no tomar la palabra de Dios y buscar a Dios en oración y permitirle que sea Él, mediante los dones que le dio Él a la iglesia. Nos hemos metido en un montón de problemas donde hemos permitido que el mundo entre a la iglesia, literalmente. Ahora hay iglesias a escoger. Usted quiere venir y escuchar a un pastor hipster, pues bueno, ahí lo tiene. Usted quiere buscar una iglesia donde supuestamente le prediquen de que usted, Dios quiere bendecirlo económicamente, usted la encuentra. Conocí a una iglesia donde el marihuanero era feliz, porque en medio de la predicación del pastor, entre comillas, encendía un purito de marihuana y se lo pasaba a todos los feligreses. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Usted puede encontrar la iglesia que usted quiera. Por eso ahora, hasta el día de hoy, también estamos ordenando personas con un estilo de vida contrario a la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar? Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Nos dice lo siguiente. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes. ¡Wow! Hebreos. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que ¿qué? Que no escuchan. ¿Qué? Oiga, levante la mano honestamente si se ofendió con lo que acabo de decir.
Hay mucha gente que por eso no prefieren predicar estas cosas. Porque va a haber gente que se va a ofender. ¿Cómo que torpe? ¿Qué te crees tú? Escuche lo que está diciendo Pablo. A Pablo le hubiera gustado decir mucho más sobre este tema de la madurez espiritual. Pero era difícil para él explicarlo. ¿Por qué? No porque sea difícil el tema, no. Sobre todo porque ustedes son torpes. ¿Qué es una persona torpe? Es una torpeza cuando Dios ya nos ha dado la escritura, querer buscar otras cosas. Eso es torpeza. Ya todo lo que usted necesita para crecer y madurar espiritualmente lo encuentra en la Biblia. Pero ahí andamos, que necesito una nueva revelación. Cuando oigo esas palabras, como dicen los americanos, me da el heebie-jeebies, porque no sé qué andan buscando. Andan buscando que de repente se les aparezca un espíritu, un demonio, y que les dé una nueva revelación. No, todo lo que usted necesita es la Biblia. Ya está, la revelación de Dios ya nos fue dada, y está dentro de los 66 libros de la Biblia. Sobre todo porque ustedes son torpes, espiritualmente hablando. Porque hay gente que es muy exitosa dentro de lo que es el mundo, pero son torpes espiritualmente. ¿Por qué? Porque rechazan el mensaje del evangelio. Esa es una torpeza. Y tal parece que, ¿qué dice? Que no escuchan. Versículo 12. Permíteme tomar un poquito de agüita. El versículo 12 nos dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¡Wow! Mire, yo recuerdo cuando yo fui alcanzado por el Señor. Y en cuestión, y de nuevo, no estoy hablando porque yo me quiero exaltar a mí mismo, no, esa no es la idea. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente: en cuestión de 3 meses, yo me había leído completamente todo el Nuevo Testamento. Y no solo leído, lo había marcado. Y había memorizado ciertos versículos. Sí, en la Reina Valera de 1960, porque fue lo que se me introdujo a mí para leer. Y empecé a notar que gente que tenía 20, 25, 30 años en el ministerio o en la iglesia, y lamentablemente podría decir como Pablo, seguían siendo torpes espiritualmente. Yo dije, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Ahí es donde me di cuenta que no todos los que están metidos en la iglesia son verdaderamente hijos del Señor. Que no todos verdaderamente han nacido de nuevo. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Sin embargo, usted sabe cómo batalla una iglesia para poder encontrar gente que le enseñe la Biblia a otras personas. Dice, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Las cosas básicas. El básico, el ABC. Son como niños pequeños de 30 años y todavía son como niños pequeños. ¿Qué dice? Que necesitan leche.
y no pueden comer alimento sólido. ¡Auch! De repente usted empieza a hablar de teología y dice, ay, algunos hasta se duermen. Porque lo que están esperando es, nosotros los salvadoreños le llamamos pachita. Biberón le dicen los hermanos mexicanos, no sé cómo le dirán en otro lado. Pero ellos están esperando su pachita, su lechita, porque no les vaya a dar usted un pedazo de bistec, porque lo va a ahogar. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden, mire qué tremendo, y no pueden comer alimento sólido. Versículo 13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Por eso es que yo creo que les encanta. Ay, no me ofenda. Dígame, a ver, mi niñito querido, pase por acá. ¿Por qué se ofenden cuando la gente habla la verdad del Señor? Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer, ¿qué dice? Lo correcto. Oye, ¿qué pasó? Pasó de bebé a ¿qué? A hacer lo correcto. Por eso es que tenemos tanta tranza en la iglesia. Porque estamos lidiando con niños pequeños. Estamos lidiando con bebés espiritualmente. No saben cómo hacer lo correcto. ¿Y por qué no puedo tener 2 mujeres? ¿Y por qué no puedo hacerme esto? ¿Y por qué no puedo hacer aquel otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? No saben porque son bebés, son inmaduros. El alimento sólido, nos dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que son ¿qué? Maduros. Los que a fuerza de práctica, me encanta, a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El día de hoy a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Vaya a ver usted si no tenemos un problema de madurez espiritual. Me encanta cómo lo puso. Es que el alimento sólido es para los que son maduros. Recuerdo haber visto este video en una conferencia de alabanza y adoración, donde estaban todos aquellos salmistas del Señor. Y alguien les preguntó a uno por uno algo básico. ¿Qué era el Pentateuco? Y créame que entre muchos de los que él entrevistó, solamente uno fue el que supo decirle qué era el Pentateuco. Y los demás, ¿con qué se come eso? ¿Se le puede poner chile? ¿Limón? Pero son los grandes, los que están dirigiendo la alabanza en nuestras iglesias. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica. Es que la Biblia no solamente para meterla en la cabeza, ¿es para qué? Para practicarla. A fuerza de práctica están capacitados. ¿Cómo te vas a capacitar tú? Esforzándote por obedecer y practicar la palabra de Dios, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya no tengo que venir con el líder, con el pastor. ¿Será bueno si yo empiezo a noviar con esta? No es cristiano o no es cristiana, pero ¿puedo hacerlo? Por favor. Hebreos 6. Hebreos 6 del 1 al 2 nos dice lo siguiente. Mira lo que dice Hebreos 6, 1 y 2. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Una enseñanza elemental.
desde el Antiguo Testamento, Dios venía hablando al pueblo judío. ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntete. Porque de repente agarraban la onda, pero si usted lee el libro de los Reyes, de repente entraba un rey bueno, y mientras ese rey bueno reinaba, todo estaba bien, todo el mundo obedecía. Pero moría este y entraba otro, y dígame qué pasaba. Y volvía el mismo mensaje otra vez: arrepiéntete. Los profetas, ¿cuál era el mensaje de los profetas? Arrepentimiento. Enseñanzas elementales. Juan el Bautista entra en la historia después de 400 años de silencio. ¿Y cuál fue su mensaje? Dios te ama y quiere prosperar tu vida. No. Arrepiéntanse. De hecho, les decía a los religiosos de aquel entonces: ¿y quién les enseñó a ustedes, generación de víboras, de escapar? ¡Qué tremendo! Ah, no, pero es que ahora no podemos decir eso porque se ofende la iglesia y se nos van todo el mundo. Bueno, ¿a qué te mandó Dios? ¿A estar viviendo de las ovejas o a predicar el verdadero evangelio? Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Porque por ahí entramos con el arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, el cual se llama Jesucristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser ¿qué? Maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca de ¿qué? Del arrepentimiento. No lo estoy diciendo yo. De las malas acciones y de tener fe en Dios. Mire qué tremendo. Arrepentimiento, malas acciones y de tener fe en Dios. Usted mira la iglesia el día de hoy y se va a dar cuenta. Nadie habla más del arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento es un estilo de vida para nosotros, porque todo el tiempo estamos metiendo la pata, como se dice vulgarmente. Porque todo el tiempo estamos cometiendo errores, porque de repente nos dormimos espiritualmente y vámonos, caemos, cedemos a la tentación, nos gana la carne. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. ¿Usted entiende que es un cimiento? Eso es la base del arrepentimiento, de las malas acciones. Óigame, tenemos que estar corrigiendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez esas malas acciones. Y yo creo, porque esta es mi humilde opinión, tenemos que lidiar con las malas acciones, porque en realidad no tenemos gente convertida, tenemos gente convencida solo acá, pero no ha bajado a su corazón. Malas acciones. De nuevo, ahora le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pareciera ser que ahora la sana doctrina es una herejía. ¿Y qué dice? Y de tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Parece ser el día de hoy que creemos más en Papá Noel, en Santa Claus. Creemos más en la Llorona. Creemos más en un montón de tonteras que en lugar de tener fe en Dios. Necesitamos madurar. Necesitamos con urgencia vivir vidas de arrepentimiento.
No levante la mano, pero ¿cuándo fue la última vez que de repente, quizás aquí mismo en la iglesia, y se le cruzó un pensamiento que usted dice, ¿de dónde salió ese pensamiento? De repente empezamos a actuar mal y nos descuidamos y dejamos de creer en Dios y venimos a creer más en nosotros mismos, en nuestra habilidad. Venimos a creer más en el hombre que en Dios. ¿O qué dice? Mi trabajo pues suplirá todo lo que yo necesite. No. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿En el dinero? ¿En la habilidad que tú tienes? ¿En tus títulos universitarios? ¿Dónde está tu fe? Ah, no, es que nosotros implementamos el G12 y por eso crecimos. Bueno, si a eso le llamas crecimiento. Pero seguimos lidiando con lo mismo. Enseñando nuevamente el arrepentimiento, que la gente cambie sus malas acciones y de que le crean al Señor. Me salgo de ahí porque algunos de ustedes me están viendo mal. Versículo 2. Versículo 2. Estamos en Hebreos 6, 2. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Mire, y esto pareciera... No hace mucho alguien me preguntó acerca de esto de los bautismos. No sabemos ni cómo bautizar a la gente. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Es más, escuche, conozco gente el día de hoy que tiene años metidos en la iglesia y no se han bautizado. ¿Qué están esperando? No sé. A lo mejor están esperando la revelación de Dios que venga sobre sus vidas y les diga, necesitas bañarte, necesitas bautizarte. Ya lo leímos en las Escrituras. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos. La resurrección de los muertos, la muerte. No necesitamos más. El que muere en Cristo va a resucitar en Cristo. Pero ¿cómo va a resucitar? No, a mí no me interesa cómo, la Biblia dice que va a resucitar y para mí eso es más que suficiente. ¿Y qué dice? Y el juicio eterno. Hoy, el día de hoy, este es el tema de todos los días ahora. Cristo viene ya pronto. Yo lo vengo escuchando ya más de, no más, vamos a decir, lo vengo escuchando como por unos 40 años. Si no más. No, pero es que ahora los eventos que... Siempre han habido guerras. Siempre han habido conflictos. No, pero nadie sabe, dice Jesucristo, nadie sabe la hora o el día cuando Cristo regresa, únicamente el Padre. Entonces, despreocúpate tú por estar clavado, concentrado en que ya viene Cristo, y mejor concéntrate en vivir una vida de santidad, sin pecado delante de Dios. Pero nos interesa más el juicio de Dios. Una iglesia madura es la que no persigue cada nueva moda o la idea populista. Sino que perseguimos
perseguimos entender las Escrituras. No necesitamos una nueva revelación o la idea popular del día de hoy. Déjame darte mi primer punto, y es el único punto que te voy a dar el día de hoy. Confiar en Cristo Jesús. Confiar en Cristo Jesús. ¿Quieres madurar? Confía en el Señor. ¿Recuerdas cuando por primera vez se te predicó el Evangelio y el Espíritu Santo te convictó de pecado y entendiste por primera vez la miseria en la que estabas viviendo y confiaste en el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús? Bueno, así es como debes de continuar, confiando en Jesús. Pero tristemente, ¿verdad? Ya desde los tiempos antiguos se han levantado un montón de falsos maestros, falsos profetas. Y como nosotros, tristemente, no se nos ha enseñado a leer las Escrituras, entonces creemos cualquier cuento de vieja que se nos trae por ahí. Así como al principio confiaste en Jesús, sigue confiando en Él. Colosenses 1, 28, 29 nos dice lo siguiente: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos, o sea, santos, en su relación con Cristo. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Está sana? ¿Es perfecta tu relación con Cristo? ¿O hay lados oscuros? Seguimos creyendo. Recuérdate, cuando el Evangelio llegó por primera vez a tu vida. ¿Por qué? ¿Qué cree usted que me llevó a leerme el Nuevo Testamento en 3 meses? Ese hambre, ese deseo de ver y querer entender qué era lo que Dios quería de mí, ya que me había convictado de pecado, ya que había entendido que tenía que dejar de pecar, pero que no podía dejar porque era un pecador empedernido, que Él tuvo que haberme hecho nacer de nuevo. Eso fue lo que me llevó a buscar más de Él. Pero ¿sabe qué? Ya pasaron ya hasta perdí la cuenta. Pero creo que ya han pasado más de 40 años. Y sigo leyendo la palabra de Dios. Y sigo buscando. Y aquí le va. Va a decir usted, y sigo arrepintiéndome todos los días. Porque sí o no, todo aquel que lee la palabra de Dios todos los días, que busca de Dios, hay días que cuando no lo haces, te metes en problemas. Te gana el diablo, viene la tentación y cedes a la tentación. Necesitamos arrepentirnos todos los días, porque si no, ya estuviéramos en el cielo, ya fuéramos perfectos. Pero cuánto de repente tenemos pensamientos que no deberíamos de tener. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. ¿Estamos hablando de Jesús? O hablamos más de, ya viene el Halloween, hay que comprar dulces para darle a los... Habla de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Dónde encontramos sabiduría? Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, quiero adquirir esa sabiduría, necesito conocer a Cristo. ¿Y dónde lo voy a conocer? Leyendo las Escrituras, teniendo esa intimidad con Él.
Queremos presentarlos a Dios perfectos, o sea, santos, en su relación con Cristo. 29. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¿Escuchó? Apoyado en el gran, no en mi poder, no en qué tan sabio soy yo, no. Es en el poder de Cristo Jesús. ¿Qué dice la Escritura? No es con espada, no es con ejército, sino es con su Espíritu Santo. Ya le vi cara de que quiere ya pastelito. Vamos a terminar. Colosenses 1, 24 al 27. Y ya con esto terminamos. ¿Qué dice? Colosenses 1, 24. Me alegro cuando sufro en carne propia por usted. Masoquista. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. El día de hoy nadie quiere sufrir y por eso nos inventamos una iglesia. Pare de sufrir. Cobardes es lo que somos, que no queremos sufrir por el Evangelio. Porque así participo de los sufrimientos de... Mire qué excelente. Porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¡Qué excelente! Ahora, hoy en día, es cuando estamos sufriendo, cuando buscamos a Dios. Pero ¿y qué tal cuando todo está bien? No, entonces nos vamos a hacer un party por allá, ¿verdad? Así fue como sorprendieron al pueblo judío, teniendo un festín, emborrachándose y haciendo un montón de tonteras, cuando tenían que haber estado orando, buscando y agradeciendo a Dios por su protección. Participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo, ¿qué dice? Su mensaje a ustedes. Me encanta. Dios me ha dado, ¿qué? La responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿De inventarme cada mensaje todos los domingos? De servir a su iglesia. ¿Y cómo sirvo a la iglesia? Mediante la proclamación o la predicación o el compartir de todo su mensaje a ustedes. No solamente Dios es amor, Dios quiere tenerte saludable, Dios quiere hacerte millonario. No, todo el mensaje. Sí, es cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Qué dice? Todo su mensaje a ustedes. 26. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Cuál mensaje? ¿Cómo dijo? Se mantuvo secreto durante siglos y generaciones. El 27. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Wow. Y el secreto es, ¿cuál es el gran secreto? Y todavía nosotros lo mantenemos en secreto. No comparto a Cristo con nadie. Es mi egoísta. ¿Cuál es el gran secreto? Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán, ¿qué? De su gloria. Así que el mejor modo de avanzar como cristianos hacia la madurez es seguir como cuando empezamos.
amando a Cristo con todo nuestro corazón, creciendo en el conocimiento de la fe en Él. Sigue confiando en Jesús. No dejes de confiar en Jesús, no lo cambies por ninguna otra cosa. Sigue luchando contra el pecado, porque si te duermes te gana. Si no, mira las noticias de qué es lo que está sucediendo entre palestinos y judíos. Sigue tratando de obedecer a Dios, porque como dije anteriormente, cuando un niño está empezando a caminar, va a tropezar, va a caer, pero no se puede quedar ahí. Si quiere madurar y quiere crecer, tiene que levantarse, olvidarse de que cayó y seguir adelante. De la misma forma, nosotros tenemos que seguir luchando contra el pecado todos los días. Tenemos que seguir confiando en Cristo Jesús y tenemos que seguir tratando. Si ayer fallaste y desobedeciste a Dios, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y el día de hoy comienza una vez más buscando la obediencia para poder disfrutar de esa paz que solamente Cristo puede dar.